Tardes con todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias organizadas por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. El día de hoy, dentro del curso de gestión de aduanas, vamos a resolver unos casos, unos 3 casitos con respecto a la parte de infracciones aduaneras. La metodología de estos casos con respecto a esta temática, la cual ya lo hemos revisado de manera mucho más profunda, me refiero a las partes y a las bases teóricas, conceptuales y legales que acompañan a las infracciones aduaneras. Vamos a realizar primero un esquema que nos va a ayudar a resolver el caso, porque este esquema de tiempos nos va a permitir saber en qué momento se tiene que compartir cierta información, quiénes son los responsables, qué tipo de información, y eso nos va a ayudar a entender sobre todo el manejo de tiempo en aras de incumplir o caer justamente en una infracción aduanera. Esa es la parte principal. El curso de gestión aduanera no solamente está dirigido pues, a personas jurídicas o naturales que estén en negocios dentro de la logística como operadores de servicios, ¿no? Operadores logísticos, agentes de carga, agentes de aduana. Es importante que las personas que estamos inmersas en la logística, tanto de import como export, en cualquiera de las etapas y cual fuera nuestra tarea, conozcamos al menos las principales infracciones que nosotros podemos evitar. A sapiencia, que hay que pagar una multa, que hay personas responsables, que ahora lo vamos a revisar, también de manera muy específica, pero sobre todo que se pueden evitar. Muy bien, entonces el evitar justamente este tema de caer en ciertas infracciones actualmente y con las nuevas modificaciones de la ley nos permite tener mejor puntuación, por querer decirlo de una manera, ¿no? Que estemos mejor vistos. Que estemos mejor vistos ¿dónde? Que estemos mejor vistos en la parte eh, aduanera, con esta nueva certificación que se lo vea el operador económico autorizado. Entonces hay una categorización, no solo para los exportadores e importadores, ¿no? También ahora, con esta modificación de la ley, que ya las hemos revisado también, los operadores logísticos también están siendo reestructurados, están siendo evaluados, están siendo nivelados, y todo ese tema de puntuación, nivelación, nos va a permitir tener algunos beneficios con respecto a las importaciones, por ejemplo, a la asignación de canales, a los tiempos de demora, cuando hay un aforo físico, cuando hay un aforo previo, una revisión documentaria, etc. En fin, y en otras palabras más sencillas, tener menos infracciones y generar menos multas en un proceso de comercio exterior nos va a ayudar a todos, claramente, a estar en un estatus y en un nivel certificado en aras de que y a ojos de la autoridad aduanera podamos nosotros permitirnos tomarnos ciertas atribuciones y mejorar tiempos, por ende mejorar costos. El tema de las infracciones también ha sufrido, de la mano con las modificaciones, también ha sufrido algunas modificaciones. Vamos a revisar las principales. Rápidamente, porque nosotros ya hemos compartido y hemos revisado, cuando hemos realizado una conferencia específicamente de este tema, hemos entrado a profundidad a revisar la parte teórica. Hoy vamos a hacer una revisión muy rápida, vamos a compartirles el link con el que vamos a trabajar, los casos que vamos a resolver, vamos a ver un pequeño Excel, entre todos armamos un pequeño flujograma, que es importante conocer los tiempos dentro de la logística de importaciones o la logística de exportaciones, porque nos va a permitir justamente conocer en dónde tenemos que atacar, quiénes son los actores intervinientes, dónde se traduce la responsabilidad de una mala declaración, por ejemplo, que conlleva a una infracción, que conlleva al pago de una multa, que finalmente una multa viene a formar parte de el costo o el gasto del producto. Y digo costo o gasto porque ahí hay un tema muy amplio para debatir con respecto al tema de las multas, ¿no? Ahí, para los economistas, la multa viene a formar parte de un costo. Para los contadores, la multa viene a formar parte de un gasto, ¿no?
Particularmente, y por la experiencia que tengo, sería mucho mejor que una multa sí sea, que forme parte de un costo, porque finalmente está adherida a un tipo de producto específico, ¿no? Un tipo de producto específico. Y este producto específico tiene que sufrir justamente todo ese dinero que en la cadena logística se ha gastado, también incluya, obviamente, el tema de alguna infracción o una multa, que se puede dar, que no debería darse. De hecho, si hacemos un comparativo de cuál es la operación que más multa genera, claramente importaciones es la que genera más multas, y esto debido a que no te da pie a tener algo provisional, como en el caso de las exportaciones, ¿no? Sabemos que la declaración aduanera de mercancías en el tema de exportaciones en un comienzo es a nivel provisional, ¿no? Con información que tú como exportador a través de tu agente de carga declaras, a tu agente de aduana declaras literalmente entrar al sistema de aduanas SUNAT, literalmente, ¿no? Y declarar la información de lo que tú estás exportando. Estás exportando cerámicas, estás exportando prendas de vestir, estás exportando mangos, variedades, pesos, marcas, destinos, orígenes, costo FOB, precio FOB, etcétera. Entonces, estás declarando, y como resultado de eso tenemos la ADAM, que es la Declaración Aduanera de Mercancías, para exportaciones, de una manera provisional, ¿no? Previo a que la mercadería llegue a ingresar al terminal temporal, al almacén temporal, y este tenga sus actividades, como el peso de la mercadería, peso tara, peso bruto, al ingresar el contenedor, y después del cut-off o antes del cut-off, ingrese a puerto para ser ya estibado y cargado a la nave con la cual va a salir. Y hay algunos conceptos, por eso que les decía que es tan importante siempre, así sea un Excel, así sea un papel o un cuaderno con un lápiz, marcar siempre un pequeño flujograma que nos hable de los tiempos, porque eso es como si fuera un mapa. Y el tema de los tiempos nos va a dar alertas. Claro que después hay que trasladarlo, si lo trasladamos a un Excel con unas fórmulas de tiempos, etcétera, también es importante, también se puede leer muy bien. Entonces, en el caso de las exportaciones, como tenemos una declaración provisional previo al zarpe de la nave, y eso es bienvenido, no sucede así en el tema de importaciones. En el tema de exportaciones, una vez zarpada la nave, tienes 30 días para poder esa DAM, perdón, esa declaración que provisionalmente hiciste y declaraste, tienes que regularizarla con la información final. Una vez zarpada la nave, tú pasas el estado de provisional a declaración final, ¿no? A regularizarla. Ahí está un poco el hecho de que si emitiste o hubo algún tema no de error, sino de repente no se tomó cuenta alguna información, en la regularización está justamente dada la parte de cambiar y poder rectificar cierta información. En el caso de importaciones no hay una DUA provisional. De hecho, se está trabajando de que se trabaje, que se haga de esa manera. Se está dentro de las características de este operador económico autorizado de la OEA, se está viendo la posibilidad de que se trabaje con una DAM provisional. También importaciones, ¿no? Para agilizar el tema de importaciones. Pero veamos cómo está el caso actual. ¿Cómo estamos actualmente? Tú tienes que declarar una mercancía. Y aquí hablamos no solamente de la DAM a través de la agente de aduana, hablamos de otras transmisiones y otros agentes intervinientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer y que vamos a ver en los casos que nos toca el día de hoy? Independientemente de quién sea la persona o cuál sea la tarea o dentro de esta cadena, tiene distintas infracciones que se pueden llegar a cometer por omisiones de información o por omisión que están erradas. Esto nos permite que nosotros conozcamos y sepamos que dentro de la cadena pueden existir varios tipos de infracciones si no cumplimos claramente
con justamente emitir toda la información, no solamente a tiempo, sino información adecuada. Y para eso hay un trabajo exclusivo, en el caso de exportaciones, de yo exportador, mi cliente en el extranjero. Y hay información, en el caso de importaciones, exclusiva de mi proveedor con mi persona como importador, para que finalmente no tengamos que incumplir, no caer en ninguna infracción que se va a ver, que se va a traducir en una multa. A ver, entonces, hoy vamos a resolver tres casos que son los principales, ¿no? Son los recurrentes, por decirlo de alguna manera, en el tema de importaciones, básicamente. Es el que justamente tiene mayor peso cuando hablamos de multas generadas, y hemos elegido los tres eslabones dentro de la logística de importaciones que tiene mayor peso, o donde radica la mayor cantidad de multas, y que es evitable, que se puede evitar. Justamente las tareas que vamos a ver el día de hoy nos va a ayudar a evitar ese tipo de infracciones generadoras de multas, porque nos quitan puntos, porque nos aumentan los costos, porque nos aumentan el tiempo, cuando se puede evitar de la mano con tu proveedor, en el caso de importaciones, de la mano con tu cliente en el caso de exportaciones, porque finalmente tú, exportador o importador, contratas los servicios de un operador logístico, un agente de cargo, un agente de aduana que te va a representar, pero la información que va a leer va a ser la información que tú leíste. Y esto no es en un escenario de querer culpar a alguien, sino que es un flujo normal. De hecho, con estas nuevas propuestas, estas modificaciones y estas certificaciones como es la OEA, es muy posible que el exportador sea quien haga sus propias declaraciones, ¿no? El importador, el operador en general, haga sus propias declaraciones directamente sin la necesidad de tener a un agente de aduana que haga ese trabajo. Hoy, con mucha más razón, si llegamos a ese escenario, que ahora que estamos en camino de convertirnos 100% virtuales, si llegamos a ese escenario, ¿qué tan importante es que el personal de la empresa conozca todos esos eslabones de una manera muy precisa, con unas habilidades precisas y con un manejo de tiempo precisos? Nosotros aquí, por ejemplo, le estamos dejando el link, eso quiero que todo lo tengamos claro, le estamos dejando el link a todos. Y este link, vamos a abrir un poco aquí, quiero abrir acá está. Este link, vamos a entrar, que le estamos compartiendo a ustedes, es extraído justamente de Sunat Aduanas, en donde nosotros vamos a poder encontrar la tabla de sanciones aplicadas a las principales infracciones previstas en la Ley General de Aduanas. Cuando hemos hablado de legislación aduanera, la norma que marca la pauta es nuestra Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1050, que ha tenido modificaciones, sí, ha tenido modificaciones, y que nosotros hemos hablado también de ciertas modificaciones que hemos encontrado en la Ley General de Aduanas. ¿Muy bien? Pero quiero que se queden con esto. No vamos a leerlo todo porque la primera es porque el core de esta conferencia justamente es desarrollar casos específicos, por un lado, y por el otro porque ya hemos tenido una clase con respecto a esta parte de lo que son infracciones aduaneras, ¿no? Pero aquí rápidamente les dejamos a todos este link que es muy importante. Recuerden que siempre nosotros les pedimos que virtualicen la información que dentro de los distintos cursos, todo el material que nosotros compartimos, que revisamos con ustedes, es muy importante porque le va a permitir justo a que manejen un escenario de unas bibliotecas
virtuales con data, con información, con links, como el ejemplo lo estamos dando, y que armen cada uno sus propios flujos de importaciones, de exportaciones. Aquí las infracciones se dividen en infracciones de los operadores de comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Ya ustedes lo leerán con mayor detenimiento y sobre todo ustedes ya podrán qué se necesita, por qué se necesita, a cuál aplica, a cuál no lo aplica, y nosotros lo vamos a ayudar, lo voy a ayudar al momento de revisar los casos del día de hoy. Entonces, las infracciones para los operadores de comercio exterior son estas, están divididas en autorizaciones. Después tenemos los manifiestos y los actos relacionados, el manifiesto de la carga, por ejemplo, fechas, cuándo, qué información, quién es el infractor. Muy bien, tenemos las declaraciones aduaneras de mercancías, qué información, quién tiene que transmitir, cuándo, quién es el infractor, cuánto es la sanción, y sobre todo esto es importante, es cuál es la gravedad de incumplir justamente. Muy bien, y después tenemos otro tipo de informaciones que tiene que dar ciertos operadores de comercio exterior. El control aduanero también importante, porque el control aduanero no solamente es el tema de la revisión documentaria, sino sobre todo la parte de la inspección física. Qué importante que es la seguridad con respecto a la trazabilidad, y eso va a tener mucho protagonismo a partir del próximo año, porque es una de las nuevas variables de evaluación, de las nuevas características de los operadores de comercio exterior, exigidos tener una trazabilidad de seguridad y trazabilidad de calidad. Y después tenemos a las infracciones a los operadores intervinientes. ¿Okay? Esos operadores intervinientes, ¿quiénes son? Y eso se divide en manifiesto y en manifiesto de la carga, actos relacionados, la declaración, y esto va para el exportador, para el importador, si incumplen o no incumplen. Otro tipo de información, el control aduanero para el importador. Mírese acá, cuando la autoridad aduanera, durante el reconocimiento físico, encuentra mercancía no declarada y el importador opta por el reembarque. Ahí hay una infracción muy grave por el importador. A él se le va a dar. ¿Y cuál es la sanción? El equivalente al 30% del valor de la mercadería. Yo quiero aquí hacer un hincapié a esto, a manera de entrar ya a ejemplos, a los casos que vamos a resolver, porque este me parece muy importante. Más que importante, me llama mucho la atención, porque se da mucho. Usualmente no se conoce esto, pero se da mucho en estos casos. Quiero leer esto. A ver. A ver. ¿Cuál es la infracción aquí? Cuando la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico, o sea, ya salió canal rojo, hubo un reconocimiento físico, apertura del contenedor, se acercó el vista o el oficial de aduanas con la documentación, con el agente de aduana presente, en algunos casos el importador a veces también va, el importador frecuente. Y cuando hace la revisión documentaria, que es la primera etapa de lo que es el reconocimiento físico, se procede a extraer aleatoriamente del contenedor, el cual está descargado en fila india, por decirlo de una manera, todas las cajas, y aleatoriamente el vista, la autoridad aduanera elige inspeccionar cierto porcentaje de la mercadería sujeta a esa importación. ¿Y qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que pasa? Encuentra mercadería no declarada y el importador opta por el reembarque. ¿Cuándo se puede dar ese caso? Primero tendría que salirte canal rojo, porque si no hay un canal rojo, no hay entonces reconocimiento físico. Imaginemos que en este caso no hubiera salido canal rojo, hubiera salido canal verde. Esa mercadería no declarada hubiera pasado sin ningún problema, no se hubiera pagado impuestos,
Porque al salir Canal Verde nadie se hubiera percatado de eso, ¿verdad? Entonces, y aquí ven los tips para este primer caso que hemos elegido así ahorita al azar que estamos revisando. El primer tip es el siguiente. ¿Cómo te puedes dar caso? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Primero, ante todo, un importador tiene que tener las cosas bien claras y bien ubicadas con tu proveedor. Si yo te estoy comprando 10 unidades, independientemente de lo que sea, lapicero, juguete, prenda de vestir, calzado, muebles, si yo estoy importando 10 unidades y te estoy comprando 10 unidades, pues tú me tienes que embarcar 10 unidades y tienes que estar seguro que me has embarcado las 10 unidades que te compré. Si el proveedor en el camino, por alguna coordinación con el cliente, o sea, el importador, si ha tomado la decisión porque hubo un pequeño delay, un pequeño retraso en el embarque, y el importador, en este caso, imaginemos que sean 10 prendas, 10 piezas de juguetes, me estás perjudicando porque yo tengo una campaña, me tenías que embarcar, sin embargo me embarcaste una semana, 2 semanas de atraso. Y ya a la conclusión, o llegan a un mutuo acuerdo de que de esas 10 unidades, en pago a mi penalidad o retraso, te voy a enviar 3 unidades más. Ya no serían 10, serían 13. De regalo. De regalo. Perfecto. Si sea ese caso, tiene que existir otra factura más adicional por esas 3 unidades y la factura tiene que leer without value sin valor comercial. Sin valor comercial porque es un regalo adicional. O de repente, en el camino, tú estás comprando muebles y una importación de muebles. Sucede mucho en los muebles. Estás haciendo una importación de muebles y has acordado con el proveedor en el camino, no está en la proforma, no está en la factura. En el camino has acordado que te adicionen partes y piezas de aquel mueble para que tú tengas un servicio postventa. O sea, dame 7 patitas adicionales de los muebles, dame 4 o 3 manijas de la puerta del mueble adicionales, ¿no? Bizarras, qué sé yo, pernos, adicional, todo adicional, para que yo tenga un servicio postventa, en cara a dar una mejor atención a mis clientes ya aquí en el mercado local. Si se da también ese caso de spare parts, igual, una factura adicional. Una factura adicional. Porque si tú no estás declarando ante aduana que te están llegando productos adicionales en tu embarque, no estás declarando esa mercadería adicional, justamente va a suceder lo que estamos comentando aquí sobre el control aduanero. Y el infractor es el importador, no el agente de carga, no el transportista, eres tú como importador. Vas a tener que separar la mercadería, coger tus, en el caso de los juguetes, ¿no? Tus 3 juguetes adicionales que te mandaron de regalo por embarque tardío y lo vas a tener que reembarcar. Y encima se genera tiempo, costo logístico, problemas de dinero porque hay que pagar esa situación, esa nueva situación de sacar la mercadería, posicionar el contenedor, hacer todo un trámite, reembarcar esos adicionales y encima tienes que pagar una multa que equivale al 30% de la mercadería, de la mercancía, de toda la mercancía, de toda la mercancía. Entonces, esas cosas se pueden evitar. Yo he estado en situaciones similares en las que el proveedor, ya hablando de números un poco más grandes, en un contenedor mandó a regalar de manera promocional 50 pares de zapatos. 50 pares adicionales de zapatos. Y no avisó nada. Aquí no es que el comprador, o sea, el importador hizo un acuerdo con el proveedor. No, no avisó.
La situación fue esa, simplemente no avisó y mandó adicionalmente. No es mi culpa, dirán ustedes. Yo soy el importador. Yo en ningún momento quedé con él. Yo no le dije que me mandara nada. Y él simplemente tomó las atribuciones. Le habrán sobrado. Cuando hablamos de marcas internacionales, de repente de matriz a matriz se pusieron de acuerdo. A mí nadie me dijo nada. Yo soy el importador y para mí es una sorpresa. ¿Cómo te podrías dar cuenta de eso? Aquí vamos al primer punto. Si tu proveedor no te ha avisado, la factura lee 1000, pero te ha mandado 50 más, tienes 1050 en un contenedor. Primero, recordemos que nosotros tenemos una situación denominada, y un documento que ya lo hemos visto ya en otras conferencias, denominado el volante, la tarja. Y ahí, emitido por el terminal temporal, o el depósito temporal. ¿Y qué lee esa información, ese documento? Lee los pesos manifestados y recibidos. Imaginemos que tus 1000 unidades representa cada unidad 1 kilo, ¿ya? Entonces, se manifestaron 1000 kilos desde que salió de la aduana de origen. 1000 kilos. Se ha transmitido 1000 kilos. Pero cuando ha llegado al depósito temporal y se ha pesado el contenedor, no son 1000 kilos. Son 1050 kilos. 1050 kilos. Ajá, ahí está justamente el adicional. Y te lo ponen dentro de la nota de tarja, del volante. Te lo ponen, te lo indican. 50 kilos de más. Porque puede ser también al revés. Hemos pesado y en vez de 1000 kilos salen 950 kilos, 50 kilos de menos. Aquí 2 escenarios. El primero, si salió 50 kilos de más y te lo están avisando, porque cuando te notifican tu nota de tarja, te notifican tu volante, tú ya estás ávido como importador para dar las instrucciones de hacer las declaraciones aduaneras de mercancía, lo que decimos numerar, pagar impuestos. Pero ojo, también en ese momento tú puedes echarte para atrás y decir, no, no voy a numerar nada, no voy a declarar nada, porque tengo la duda de cuáles son esos 50 kilos de más, de dónde salieron. Perfecto, primer paso, hablar con el proveedor. El proveedor tiene que darte, y en el caso que le estoy contando, que es un caso real, el proveedor no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque el área comercial se manejaba en México, el proveedor estaba en China, embarcaba de Hong Kong, la matriz en Chile, pero la tienda en Perú. O sea, 1001 actores y nadie daba razón sobre ese peso. Perfecto. Como no lo están haciendo, mi segundo paso es solicitar un aforo previo. Un aforo previo para poder, ahora sí, reconfirmar de primera mano qué es lo que está sucediendo, porque yo pedí 1000, eran 1000 kilos, me salen 1050, esos 50 de dónde son, nadie me lo dice. Entonces ahí es donde entramos y vemos lo siguiente, que son 50 pares de zapatos adicionales. Cuando abren, debieron contar 1000, hay 1050. Tu agente de aduana, que es el que respalda ese proceso, te comunica y tú inmediatamente al proveedor, me has mandado 50. Necesito una factura adicional without value, sin valor, without commercial value, sin valor comercial, con esas 50 unidades y ponle el precio que quieras, menor. Finalmente ya puedo declarar porque ya tengo el sustento. Obviamente, cuando hay peso por encima de lo manifestado, y ahora vamos a ver el tema del manifiesto también, cuando veamos los casos, cuando hay por encima, esa es la alarma, esa es la campanita que le toca al sistema de aduanas. Le avisa,
Ojo, el importador tal tiene peso sobrante, excedente, no faltante, excedente, sobrante, 50 kilos más. Estas alertas son las que automáticamente hacen que el sistema de aduana vaya y se convierta aleatoriamente en rojo para ese caso específico, haciendo un aforo físico. Si tú permitiste esa numeración, tú permitiste el pago sin estar seguro por qué había 50%, obviamente la culpa es del importador. Porque el volante, la nota de tarja, te lo está explicando, te lo está diciendo, te lo está evidenciando. Claramente te lo está evidenciando. Entonces, creo que ahí, más que seguro, la multa está muy bien posicionada, está muy bien sancionada, porque tienes toda la situación previa para tomar esa acción. Entonces, estimado, yo les aconsejo, si un volante o si una nota de tarja te lee peso sobrante y si ese peso está por encima del 7% de lo manifestado, haz un aforo previo. Porque tampoco si tienes 1 kilo de más vas a hacer aforo previo, pues o sea, tampoco justifica. ¿Sí? Okay. Hay que manejar porcentajes también, hay que estandarizar las cosas, ¿no? Tampoco podemos tomar las cosas a la ligera, hay que estandarizar. Eso tiene que estandarizarse bien, de forma adecuada. Muy bien. ¿Qué pasa si en vez de sobrantes tengo faltantes? Se tendría que discutir, porque si pediste 1000 y eran 1000 kilos, pero te mandaron 950, ya pues perdiste 50. Pero si hablamos de montos considerables, se tendría que hacer el aforo previo cuando es faltantes. ¿Por qué? Porque tampoco vas a pagar impuestos por algo que no te ha llegado. Que no te ha llegado. También se recomienda que si es 7% menos, 7% menos, se haga también un aforo previo, ¿no? Para poder indicarle a tu proveedor, oye, yo te pedí 1000 y me acabas de mandar 950. Y encima me estás cobrando los 1000. Entonces, ahí me cambia la factura, porque yo no voy a pagar impuesto por algo que no me estás enviando. Entonces, ok, pero tampoco podemos abrir los contenedores, como les decía, en cualquier momento, ¿no? Manejemos porcentajes. Así que quédense con esa idea, por favor, porque eso lo va a acompañar siempre. Créanme, yo hace 15 años manejo esos porcentajes. Me ha pasado varios casos en los que se ha tenido que pagar multas justamente por mala comunicación con proveedores, proveedores que te envían regalos, spare parts, gift box, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ahí, ojo con eso. Eso está dentro de la parte de control aduanero también. Y finalmente llegamos a lo que son el tema de seguridad, infracciones sancionables con comiso. ¿Ok? También eso es importante. Antes de pasar a los casos que queremos comentar, por aquí la idea es que hagamos que este workshop se convierta justamente en esos comentarios y en esos tips que nos ayudan a poder tomar decisiones, como las que les estaba comentando hace un minuto, ¿no? Ya les dejé los tips, como ustedes como importadores tienen que actuar cuando tienen manifestada más peso de lo que se compró o cuando tienen manifestado menos peso de lo que se compró. Siempre, por favor, recuerden esto en coordinación con nuestros proveedores, siempre hablando con los proveedores, coordinemos juntos, ¿bien? Hagamos de esa manera, hagamos este trabajo de esa manera. Dentro justamente de lo que tenemos en infracciones, hubo unas modificaciones del régimen de infracciones. Aquí las modificaciones son importantes, relativamente importantes, que sufrió nuestra Ley General de Aduana, Decreto Legislativo 53, ¿no? Y ha habido unas modificaciones, por ejemplo, con los supuestos no sancionables. O sea, esos supuestos no son sancionables.
cuando hay un error de transcripción, cuando hay errores de codificación. Ahora, la modificación indica que también los supuestos no sancionables se adiciona hechos calificados como fortuitos o fuerza mayor, evidentemente. Fallas en el sistema o fallas de implementación atribuibles a la SUNAT. Se puede dar el caso, se ha visto en muchas situaciones que lamentablemente se cae el sistema de SUNAT justo cuando te hace una declaración de aduana. Lo puedes volver a hacer, lo tienes que volver a hacer, pero ya no es una infracción, ya no es tu culpa. Se agregan infracciones leves contenidas en la OCE que se encuentran en la categoría señalada en el reglamento de la Ley General de Aduanas. Y en unas aplicaciones sancionables se consideran los hechos de circunstancias para aplicar sanciones de suspensión, cancelación o inhabilitación. Entonces estamos hablando de que ahora hay una relación de ciertas acciones que pueden llegar a suspender a un operador logístico. Y se consideran los hechos y circunstancias para aplicar todas las sanciones. Reincidencia. Se considera la reincidencia, se sigue considerando la reincidencia. Qué importante que es esto, porque esas pequeñas actualizaciones que se van presentando son justamente las que van marcando la pauta en el comportamiento comercio exterior. Y estas modificaciones van a seguir. Y seguramente post-COVID, cuando levantemos la cuarentena, habrá mucho más cambios, porque este tiempo que nosotros tenemos, bueno, justamente ustedes tienen con Camex en estos tiempos de poder nosotros mejorar, incrementar nuestras habilidades para ciertas tipologías dentro del comercio exterior, también las autoridades aduaneras están volviendo a revisar, porque ahora tienen el tiempo de cómo hacer más esbelto la cadena y cómo poder mejorar, pero sobre todo lo que se viene fuerte es el tema de la trazabilidad. Todo el tema de la trazabilidad post-COVID va a estar muy fuerte y eso es lo que está buscando la autoridad aduanera. A ver, vamos con el caso número 1, infracción a la transmisión electrónica a las importaciones de muebles de Brasil. Ajá, es algo muy específico, ¿eh? Pero creo que el core aquí es transmisión electrónica, ¿no? Aquí hemos puesto la adicional que son muebles de Brasil. Con el que tenemos dos tipos de... Con Brasil tenemos dos tipos de tiempo de tránsito. Se viene por el sur, volviendo por Argentina, nos tomaría unos 15, 20 días de tiempo de tránsito, qué lejos que es. O sube por Centroamérica, cruzando Panamá, las esclusas, y bajando por la parte del Océano Pacífico, de norte para sur, que aumenta a 25 días, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de los servicios directos o no. Independientemente, y esto es importante que lo lea antes de pasar al caso sobre la infracción. Independientemente de cuál sea el origen o cuál sea la modalidad de servicio que nosotros vamos a acceder en una importación, el transportista o el agente de carga internacional o su representante en el país, ahora vamos a ver qué significa representante en el país, tiene 48 horas previo al arribo de la nave, 48 horas, para hacer la transmisión electrónica. Vamos a leer el caso del supuesto de infracción y qué es lo que necesita para poder comentar. A ver, supuesto de infracción no proporciona o transmite la información de manifiesto de carga, de ingreso de los documentos vinculados o del manifiesto de la carga desconsolidada cuando es carga suelta. Miren, en forma y plazo establecido legalmente, son las 48 horas a las que acabo de hacer mención, o dispuestos por la administración aduanera. Salvo resulte aplicable el supuesto infracción número 8, solo se aplica sanciones por manifiesto. Muy bien, ¿cuál es la sanción acá? Aquí la sanción es 0.5 de una UIT y es considerada leve. Es considerada leve, una infracción leve. ¿Quién es el infractor acá? A ver, aquí vamos a ir desglosando un poco, porque ¿qué nos piden acá? Armar la logística de importaciones, genial, y la vamos a armar con tiempo, ¿ya? Y con responsables. Acá tiempo y responsables es importante. ¿Y qué información debe contener?
¿Quién es el infractor si es que no se hizo una transmisión electrónica de manifiesto? Manifiesto es lo que estoy trayendo, es un contenedor que tiene un lapicero, entonces tengo que manifestar a la autoridad aduanera que estoy trayendo un contenedor con un lapicero. Eso es lo que tengo que estoy manifestando. Manifestarlo al sistema. No por una carta, no con un documento escrito, al sistema. Y esa transmisión es electrónica, ¿no? Contenedor conteniendo, en nuestro caso, que son muebles de Brasil. El contenedor número tal, de la línea naviera tal, con precinto tal, con peso tal, el barco de la bandera tal, contiene, digamos, 700 cajas de muebles provenientes de Brasil al importador, importaciones de muebles SAC. Listo. Estoy manifestando lo que estoy trayendo en mi contenedor. Por eso cuando entramos a la página de Sunada Aduana, que ya la hemos revisado en una oportunidad, y vemos los manifiestos, vemos la relación, pero del barco, ¿no? Viene, por ejemplo, el NYK Alicia, el MSC Alicia o el NYK Bridge, que así nombran a las naves, nombran a los barcos, y vemos un barco y vemos una serie de manifiestos, porque el barco viene conteniendo distintos contenedores de distintos importadores, y en algunos casos esos contenedores son contenedores compartidos, porque hablamos de una carga suelta, ¿no? Por eso también el supuesto de infracción indica claramente manifiesto de carga desconsolidada, porque también puede existir que en un contenedor tengamos a 3 importadores y llega 3 cargas distintas de 3 importadores, cada uno tiene su propio conocimiento de embarque, su documento de transporte, por ende, tiene que manifestarse por documento de embarque. Entonces, ¿quiénes son los infractores de no hacer esa transmisión que justamente estoy comentando? Porque se transmite 48 horas antes de que llegue la nave. El transportista. ¿Quién es el transportista? La línea naviera. Cuando hablamos de contenedores, ¿no? No necesariamente. Porque los importadores tienen 2 formas de contrato de transporte marítimo. 2 formas, los importadores. O contratas a una línea naviera, a un shipping line, para que te traiga tus contenedores, o contratas a un agente de carga para que te traiga tus contenedores. La diferencia entre el uno y el otro, Shipping Line, Freight Forwarder, la línea naviera, es una línea naviera que tiene una frecuencialidad de salida. Esta línea naviera tiene ciertos contenedores a tu disposición, pero la gente de carga, a diferencia, es que maneja un abanico de distintas alternativas con distintas líneas navieras porque les compra espacios a esas líneas navieras, ¿ok? Le compra espacios a esas líneas navieras. Ahora, la línea naviera no te hace el seguimiento, o no lo hacía. Ahora también están virando a dar otros servicios, pero la gente de carga sí. Es el que coordina línea naviera, retiro de contenedor, usando justamente los costos del flete que tú has acordado con una línea naviera. Pero no es el transportista, o sea, la línea naviera, en este primer caso, como mi primer infractor, no es la línea naviera la llamada, porque ahí te dice o su representante. Y el que hace esa chamba realmente es el agente navío, y el agente navío es el representante de la línea naviera en el Perú. De ser el caso. De no ser el caso, ¿quién podría ser el infractor también? El agente de carga internacional, porque tú como importador has contratado a un agente de carga internacional para que te traiga tu mercadería, independientemente de qué línea naviera él haya usado. Y es más, si es carga suelta, el agente de carga te tiene que hacer todo el tracking y seguimiento. Por ende, el agente de carga internacional es el infractor si es que no ha transmitido electrónicamente la información que hace momentos acabo de mencionar 48 horas antes que llegue la nave. Hay otros infractores, claro, la empresa de servicio postal, la empresa de servicio de entrega rápida, DHL, UPS, EMS, etcétera.
¿Por qué? Porque tú estás contratando a esta empresa para que te traiga una mercadería. Has hecho una compra de importaciones a través de Importa Fácil, te has comprado 2 laptops, 4 celulares de Amazon y DHL te los tiene que traer. Bueno, te los trae, pero también antes que llegue tiene que hacer la declaración y manifestar, estoy trayendo con esta guía aérea, porque hablamos ya de embarques aéreos en este caso, en esta guía aérea, 2 laptops, 2 celulares, 2 tablets, estoy trayendo. Estoy manifestando lo que estoy trayendo, ¿ok? Entonces, ojo con eso, porque es de suma importancia que manejemos la parte de los tiempos de lo que son las transmisiones electrónicas de manifiestos. Porque justamente vamos antes de pasar al segundo caso, justamente está enganchado esto con lo que yo les comentaba cuando revisamos la lista de las infracciones. Manifiestas 48 horas antes y según lo que has manifestado es como comienzas a declarar, sobre todo con el tema de los pesos. A ver, tenemos otra infracción. Cuando hay una incorrecta declaración aduanera de mercancía, o sea, hemos dicho que la dan literal, tu agente de aduana entra al sistema y comienza a tipear toda la información, comienza a declarar toda la información, lo que producto es, composición, de dónde viene, quién es el exportador, quién es el importador, cuánto te costó, marca, precio, modelo, si es que tiene modelo, etcétera. Entonces, en este caso, que hablamos de una mala declaración de aduana, de importación de prenda de vestir de China. Qué interesante, prenda de vestir de China. No es complicado, pero sí te pide ciertas aristas que tú deberías cumplir. Tienes que cumplir cuando das cierta información. Vamos a leer el supuesto de la infracción. A ver. En los regímenes de importación y de perfeccionamiento, muy bien, transmitir la declaración aduanera en mercancías con la información que no guarde conformidad con los datos proporcionados por la operación interviniente. Tú podrás declarar algo, pero tienes un documento que lo tienes que evidenciar. Y no solamente me refiero al aforo físico, sino también me refiero a cuando sale canal naranja y una revisión documentaria. A ver, tú declaras lo siguiente, ¿no? Valor, marca comercial, modelo, descripciones mínimas, qué importante, ahorita vamos a ver una foto de esto, que establezca la administración aduanera o el sector competente. Miren, descripciones mínimas que establezca la administración aduanera. No vas a poner mi descripción mínima, camisa 100% algodón, punto. Pero estoy declarando, esa es la característica. No. Hay cierta información que te solicita la autoridad y tú tienes que respetarla. Grado de elaboración, tipo de tejido, etc. ¿Qué más? Estado, es nuevo, usado, cantidad, comercial, cuántas unidades, calidades, origen, país de adquisición o de embarque o condiciones de transacción, excepto en el caso de Incoterms, equivalentes en esta sanción aplica cuando existen tributos y recargos dejados de pagar o garantizar. En otras palabras, tú estás haciendo una DAM de una camisa, muy bien, que es la que tengo puesta, por ejemplo. Y en la declaración estás poniendo que el valor comercial, ok, es $3. Tú vas a pagar 3,000 porque son 1,000 camisas. Perfecto. Pero cuando sale Canal Naranja y una revisión documentaria, vemos que la camisa está $4 y tú estás declarando 3. Porque recordemos que cuando es una declaración aduanera de mercancías, que literal ingresas toda esta información que acabo de leer, que ustedes pueden ver en la mano izquierda para mí, cuando tú haces la declaración, se autogenera la liquidación de tributos y vas a pagar tributos sobre ¿qué? Sobre $3,000. ¿Por qué? Porque son 1,000 camisas y tú declaraste que eran de $3. Como tú declaraste que eran de $3, por consiguiente, tu liquidación va a salir en base a $3,000. Sin embargo, salió Canal Naranja y hay una revisión documentaria. La factura dice 4. Sin embargo, tú has pagado 3,000 en vez de pagar por $4,000. Ahí está la infracción. ¿Cuál es el monto de la infracción?
equivale al 50% de los tributos y recargo dejados de pagar. Porque tú has dejado de pagar $1,000 adicionales de impuestos. Tu multa va a ser el 50%. Y es considerada grave. ¿Quién es el supuesto infractor en este caso? Tenemos el despachador de aduana, o sea, el agente de aduana, porque es el que se sienta literalmente a hacer la declaración. Podrá él voltear, hacer, levantar lo que quiera, decir, llorar, whatever, pero es el agente de aduana el que se sienta y declara, y él no lo declara de loco. Él declara en base a la información que su cliente, o sea que el importador, ha brindado. Igual que la empresa de servicio de entrega rápida, imaginemos, FedEx, UPS, en una entrega rápida, en un importafácil, las cajas vienen con las facturas, las boletas, el invoice, el ticket de la compra. Estamos diciendo que la laptop cuesta $2,000, tú le pusiste $1,500, cuando haya la lectura, es ahí donde se genera la multa. Ojo con eso, ojo con eso. Otra cosa es de que tu cliente, el importador, te dé mala información, u otra es que el despachador de aduana haga mal la declaración. En cualquier caso, es responsabilidad del agente de aduana leer. Mira, ahí les dejo un ejemplo, una imagen rápidamente, unas descripciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, la denominación del calzado, lo que nos pide aduana, cuál es la composición de una prenda de vestir, ¿no? Si son fibras naturales, fibras artificiales, fibras sintéticas, en fin, nosotros tenemos que regirnos de lo que nos está solicitando nuestro agente aduana, pero en base a la solicitud y el requerimiento de la autoridad aduanera. Acá tenemos tres cosas pequeñas, importantes, sobre infracciones de controles aduaneros. Qué importante es el control aduanero. Cuando sale canal naranja, hay un control aduanero documentario, y cuando sale canal rojo, que hay un control aduanero físico. A ver, vamos a leer los tres supuestos y después vamos a comentar. Primero, hay una multa de 3 UITs si es que el operador impide, obstaculiza o no facilita la realización de las labores de reconocimiento, inspección o de fiscalización dispuesta por la autoridad aduanera. Hay una multa también de 3 UITs consideradas muy graves, ¿ah? De no someter la mercancía al control no intrusivo a su ingreso, traslado o salida del territorio nacional. Ajá, ¿qué cosa es el control intrusivo? Hay un escáner que tu contenedor tiene que pasar por ese escáner. Si tú sales elegido aleatoriamente, tienes que pasar por el escáner, por ese control intrusivo. Si se demora un día, pues tienes que esperar, porque aleatoriamente se te ha designado para que pases por ese control, llamado control intrusivo. No lo haces, 3 UITs. Es una infracción grave. Y por último, no pongan a disposición de la autoridad aduanera las instalaciones o la infraestructura de los equipos o los medios que permitan el ejercicio del control aduanero. Hay algunas empresas importadoras que hacen importaciones directas, que sus instalaciones pueden ser consideradas zona primarias o almacenes de recepción de importaciones directas, y al salir canal rojo o hacer una fiscalización posterior impidan que la autoridad vaya y revise no solo documentos, sino también las prendas, digamos, el producto importado, considerado muy grave, con 3 UITs de sanción o de multa. Y aquí son los mismos infractores. Puede ser el agente de aduana, el transportista, el operador de transporte multimodal, el agente de carga, el almacén aduanero, empresa de servicio postal y entrega rápida, también entra en el juego. Qué importante que es esto. El almacén libre, duty free, por si acaso, hay algunas mafias en algunos países que manejan este tema, y beneficiario de materia para el uso aeronáutico. Muy bien, entonces, ojo con esto, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos evitar este tipo de distintas infracciones contenidas en la Ley General de Aduanas, siempre y cuando nosotros manejemos los tiempos adecuados, la información adecuada y sobre todo que brindemos
esta comunicación que no se debe quebrar entre importador y proveedor desde un inicio hasta que la mercadería sea consumida finalmente. Y en el caso de exportaciones, de un exportador con un posible cliente y que éste no llegue a romperse justamente esa cadena de información para evitar justamente cualquier tipo de infracciones. Bueno, el tiempo siempre se nos queda corto. Me hubiera gustado ampliar un poco más los comentarios con respecto a este tipo de casitos. Seguramente vamos a realizar muchos más adelante para poder seguir ampliando y conociendo qué tan vinculada está una infracción con los tiempos y con la información. A nosotros nos importa más que leer, porque ya lo tenemos, ya les hemos brindado el link, más que leer la información, lo que a nosotros nos interesa es cómo evitarla. Y cómo nosotros como importadores jugamos un papel importante en evitar justamente tener ese tipo de sanciones. Muy bien. Bueno, nada, síganos por favor en esta secuencia que estamos ahora trabajando estas semanas netamente a resolución de casos en los distintos cursos que tiene CAMEX y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias con todos.